Capítulo 7. Pena de Nidui. Aislamiento contra los sabios. 1. A un sabio eminente, como así es también un nazí, presidente del tribunal rabínico de 71 sabios, o un Av Beit Din, vicepresidente de dicho tribunal, que se corrompe, nunca se le aplica la pena de Nidui públicamente, para no profanar el nombre divino, a no ser que haya actuado como Yarabam, hijo de Nebat, que indujo a muchos al pecado, y sus colegas. Pero si comete cualquier otra transgresión que merezca la pena de azotes, se lo azota en privado, como expone: tropezarás de día y tropezará también contigo el profeta por la noche. Es decir, por más que hayas tropezado, se lo ha de cubrir como la noche, y se le dice, para informarle que pesa sobre él la pena de Nidui: conserva tu honor y permanece en tu casa. Se evita decir explícitamente: estás bajo la pena de Nidui. Asimismo, el tribunal rabínico tiene prohibido apresurarse a aplicar precipitadamente la pena de Nidui a algún sabio que eventualmente la merezca, sino procura rehuir el caso e ignorarlo. La alabanza de los piadosos sabios era no haber estado nunca entre quienes emitieron orden de Nidui contra otro sabio, a pesar de sí haberse contado entre sí quienes condenaron a la pena de azotes en casos de que lo hubiera merecido, e incluso se han contado entre quienes imponían la pena de azotamientos por rebeldía. Pena de Nidui, aislamiento, y jerem, ostracismo. 2. ¿De qué modo se emite una orden de Nidui, aislamiento? Se declara: sobre tal persona rige la pena de Nidui, es decir, queda aislado de la comunidad. Si se lo hace ante el condenado, se dice: sobre esta persona rige la pena. Al emitirse una orden de jerem, ostracismo, se dice: sobre tal persona rige la pena de jerem. La voz arur, maldito, refiere maldición, juramento y pena de Nidui. Jerem y Nidui son similares. Una diferencia es que jerem, además de aislamiento, implica una maldición. Anulación de pena de Nidui y jerem. 3. ¿Cómo se anula una pena de Nidui, aislamiento y el jerem, ostracismo? Se le dice al condenado: estás libre y absuelto. Si se lo libera de la pena, en su ausencia se declara: tal persona está liberada y absuelta. Descripción de Nidui, aislamiento. 4. ¿Qué conducta debe guardar la persona bajo la pena de Nidui y qué conducta debe guardar la comunidad hacia ella? Tiene prohibido cortarse el cabello y lavar su ropa, como quien está en duelo, durante todo el tiempo que se prolongue su exclusión. No se le incluya en el simún, invitación a la bendición posterior a la comida. No se le incluye entre los 10 integrantes de cualquier caso que se exija la presencia de 10 individuos, como un minyan. Está prohibido sentarse a menos de 4 codos, amot, de distancia de él, pero sí tiene permitido enseñar a otros Torá y que los demás le enseñen a él. Puede ser contratado y contratar a otros para algún trabajo. Si muere durante su periodo de aislamiento, el tribunal rabínico envía y coloca una piedra sobre su ataúd, en carácter de apedramiento por estar apartado de la comunidad. No hace falta decir que no se pronuncia ningún discurso fúnebre en su memoria ni se acompaña su ataúd. Restricciones de la pena de jerem, ostracismo. 5. La pena de jerem implica mayores limitaciones que Nidui. Una persona bajo la pena de jerem no tiene permitido instruir a los demás ni se le puede enseñar a él.
pero sí puede estudiar por sí mismo para no olvidar lo estudiado. No se lo puede contratar ni él puede contratar a otros. No se puede comerciar ni realizar ninguna actividad con él, salvo lo mínimo indispensable para su sustento y de su familia. 6. Quien estuvo bajo la pena de Nidui durante 30 días y no pidió ser liberado, se le aplica la pena de Nidui por segunda vez, y si luego de 30 días adicionales tampoco pidió ser liberado, se le aplica la pena de Jerem, ostracismo. Persona requerida para anular la pena. 7. ¿Cuántos individuos se requiere para anular la pena de Nidui o Jerem? 3 individuos, incluso simples, es decir, que no sean sabios. Un individuo sabio puede liberarlo por sí solo. Un discípulo sabio también puede hacerlo, incluso en lugar de su maestro. 9. Si 3 personas emitieron una pena de Nidui, aislamiento, contra alguien y se fueron de la región, y ese alguien se arrepiente de aquello por lo que le aplicaron la pena de Nidui, otros 3 individuos pueden levantar la pena. 10. El que desconoce quién le aplicó la pena de Nidui, aislamiento, debe acudir al nazí para que lo libere. 11. Una orden de Nidui condicional, por ejemplo, si haces tal cosa, quedas bajo la pena de Nidui, incluso que el individuo se la haya emitido contra sí mismo, precisa ser anulada, aunque no se haya dado la condición. Un sabio que emita una orden de Nidui contra sí mismo, aun si lo que hizo con el aval de otro individuo, e incluso si lo que hizo por algo que merece la pena de Nidui, puede anularla por sí mismo. Pena de Nidui, aislamiento en un sueño. 12. Quien haya soñado haber sido sentenciado a la pena de Nidui, incluso si reconoce en el sueño quién fue el que le decretó dicha pena, requiere de 10 individuos estudiosos del halajá para que lo liberen, pues el sueño bien podría ser significado genuino. Y si bien en la vida real si sabe quién es el que le decretó contra él la pena de Nidui, puede acudir a ese individuo y solicitarle la exención sin necesidad de 10 personas. En ese caso, por tratarse de un sueño, podría ser posible que la pena haya sido decretada desde el cielo, y por eso debe ser 10 personas los que la liberen, pues la presencia divina mora en presencia de 10 personas, y si no las encuentra, que vaya en busca de ellas hasta una distancia de un parsá, un poco menos de un cuarto de kilómetro. Y si aún no encuentra, lo liberan incluso 10 estudiosos de la Mishnah. Y si tampoco encuentra, lo liberan 10 individuos que sepan leer la Torá en los original. Y si no lo encuentra, lo liberan 10 individuos que no sepan leer Torá. Y si no encuentra 10 individuos en su lugar, lo liberan incluso 3 personas. Pena de Nidui, en presencia y en ausencia. 13. Quien haya recibido la pena de Nidui, aislamiento, presencialmente, solo puede ser liberado de ella en presencia. Si la pena le fue aplicada en ausencia, puede ser liberado en presencia o en ausencia. No hay un tiempo mínimo que deba mediar entre la sentencia y la anulación de la misma, y si es posible emitir la sanción de Nidui en el mismo instante liberarlo, si el acusado retorna al bien, y si el tribunal rabínico considera que deba permanecer bajo la pena de Nidui durante varios años, de acuerdo con la perversidad, así procede. Asimismo, si así lo considera, el tribunal rabínico puede penar directamente una pena a un individuo la pena de Jerem, ostracismo, sin aplicarle previamente la pena de Nidui, aislamiento, o aplicar la citada pena a quien coma con él, con el condenado, beba con él,
o a quien se halla menos de 4 amot, aproximadamente 2 metros, de distancia de él. Ello es para afligirlo y para hacer un cerco de la Torá, a fin de que no sea atrevesada por los transgresores. Si bien un sabio tiene derecho a aplicar la pena de nidui a quien haya ofendido su honor, no es loable que proceda de ese modo, sino ha de hacer caso omiso a las habliduras de los ignorantes y no prestarles atención, como sabiamente explicó Shlomo. No prestes atención a todo lo que se hable. Acciones loables de los sabios. Así era la senda de los piadosos de las generaciones anteriores. Oían cómo los agraviaban y no respondían. No solo eso, sino que perdonaban y disculpaban a quienes los insultaban. Los grandes sabios eran alabados por sus acciones decentes y jamás decretaron pena de nidui o jerem contra ninguna persona en aras de su propio honor. Esa es la senda de los sabios que es apropiada seguir. ¿En qué caso nos referimos? En los casos en que la deshonra o el agravio tuvo lugar en privado. Pero el sabio que fue humillado o agraviado públicamente tiene prohibido ser indulgente con su propio honor, y si lo hace debe ser castigado por ello, porque la afrenta sufrida es una humillación de la Torá. Más bien debe reivindicarse y ser estricto como una serpiente, hasta que el agresor se disculpe y él lo perdone. Bueno, este fue el capítulo. Nos habla de condenas que recibía la gente y espero la hayan podido entender y les haya gustado. Y acuérdense que el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. ¡Gracias!